Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con la doctora Digna Parra, quien es neuróloga, y vamos a hablar todo lo que pasa después de haber el ictus en las personas. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué medidas tomar para prevenir peores situaciones que se puedan enfrentar esos pacientes que hayan sufrido o hayan tenido este tipo de eventos? Así que quédense allí porque ya comenzamos con la doctora Digna Parra desde Maracaibo, Venezuela, para aclarar todos estos detalles y, por supuesto, activar la salud preventiva. Bueno, doctora, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. En este caso vamos a darle como un seguimiento a un tema que ya está hablado, como es el ictus. ¿Por qué un seguimiento? Porque hay el post-ictus, que hay muchas dudas, hay muchos traumas inclusive por parte de los familiares, más que por el paciente, por ese temor a qué vaya a pasar cuando la persona hace el evento del ictus. Se define, se diagnostica qué tipo de ictus es, pero es el post lo que preocupa. ¿Cuál es el pronóstico de ese paciente, doctora? ¿Cuáles son esas posibles comorbilidades que le puede ocurrir? ¿Qué medidas tomar para evitar llegar a algo peor, ¿no?, que este evento del ictus? ¿Qué pasa después del ictus, doctora? En primer lugar, tenemos el miedo a la recurrencia, ¿verdad? A que venga un nuevo evento. Eso va a depender, primero, de los factores de riesgo que pudiera tener ese paciente, que ya de por sí tiene uno al haber presentado ese ictus o ese ataque isquémico transitorio. Si él presenta eso, pues ese riesgo se eleva si es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, si es un paciente con una cardiopatía, con una arritmia cardíaca o que tenga una enfermedad coronaria, ¿verdad?, porque ya tiene mucho riesgo de arteriosclerosis, o que tenga antecedentes de hábitos tabáquicos, de que siga fumando, de que siga con una dieta descontrolada, de que no haga ejercicios, de que si tiene otro problema, por ejemplo, tiroideo o un problema autoinmune o inmunológico que no se controle también, o un problema hematológico de la sangre que no se controle, también pudiera tener esa recurrencia. Además, eso se han hecho análisis y estudios estadísticos y esos factores pues aumentan la recurrencia si uno no trata los factores de riesgo y si uno no sigue el tratamiento médico que uno llama, etcétera. Entonces, de esa forma, el paciente puede disminuir el riesgo de recurrencia. ¿Ve? En segundo lugar, tenemos otro tipo de problemas, que es el problema que, vamos a decir, de la parte motora de ese paciente, de las secuelas, de las consecuencias que dejó el evento. Entonces, ¿cómo vamos a manejar ese paciente? Realmente ese es un paciente que tiene que tener un equipo multidisciplinario. ¿De qué manera? Primero, desde el punto de vista profesional y segundo, desde el punto de vista familiar. Desde el punto de vista profesional, tenemos en primer lugar que tiene que estar un fisiatra, que es el especialista médico que lo va a valorar y le va a colocar el plan de ejercicios que va a ser realizado por el fisioterapeuta o el técnico de fisiatría. ¿Ves? Esos ejercicios son muy importantes porque esos deben de ser diarios. Yo les digo a los pacientes que eso es como si estuvieran entrenando para un maratón. Tiene que ser de lunes a lunes sin descansos y, si es posible, 2 veces al día. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a mis pacientes? Que una en la mañana lo haga el técnico y en la tarde lo hace el familiar. Y como esto a veces conlleva un aumento de gastos, yo le digo al familiar que fíjese bien cómo son los ejercicios para que se los realice y usted aprenda a realizárselos al paciente. Porque este aspecto es sumamente importante, ya que en los 3 primeros meses es donde nosotros ya observamos la progresión y la mejoría del déficit cuando son déficits importantes, porque hay otros que mejoran en menos tiempo, pero si ya uno tiene 6 meses realizando terapia de esa forma y el paciente no mejora,
quiere decir que va a quedar con un déficit muy severo. ¿Ves? Antes hablaban de un año, pero ahora los fisiatras se han vuelto más estrictos y hablan de un periodo de 3 a 6 meses. Por eso es que yo insisto tanto en esto, porque a veces el paciente le parece mejor tenerlo en una silla de ruedas que ponerse a hacer esos tipos de tratamientos, y entonces el paciente pues no va a evolucionar, no va a mejorar y se va a quedar en una silla de ruedas. Fíjate que es tan importante porque también la terapia, el ejercicio, hace que se desarrolle ese cerebro que está parcialmente afectado. ¿Ves? Fíjate lo importante de la fisioterapia. Entonces, y también es muy importante observar y vigilar al paciente cuando vaya a hacer sus actividades de la vida diaria porque tiene ese déficit. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ellos se tienden a caer. Esa es otra de las complicaciones que uno ve, que son caídas. Entonces, al caer, pues se dan golpes, pueden tener hasta un trauma craneal y hasta, si es posible, morir por el trauma craneal. Entonces, son pacientes que necesitan de vigilancia, necesitan de asesores, necesitan el tipo de alimentación, que tiene que ser una alimentación adecuada, porque tiene que ser balanceada. A veces hay pacientes que vienen y quedan con problemas para tragar, para deglutir. Entonces, ellos necesitan un tipo de alimentación que es blanda, que sea blanda, tipo papilla, tipo puré. En las primeras de cambio, fíjense que hay de estos elementos, sustancias que vamos a decir, que son espesantes de los alimentos. ¿Por qué? Porque ellos con los alimentos que son muy acuosos, por ejemplo, si ellos van a tomar agua, ellos se ahogan más que si el paciente estuviera normal. Entonces, por eso es muy importante que la alimentación sea de ese tipo, en las primeras de cambio. Ya después, poco a poco, él va a ir adaptándose a la alimentación. Y siempre es importante que sepan que la alimentación tiene que ser que no tenga cítricos, porque los cítricos producen más dolores, urentes, vamos a decir, como dice la gente, en la boca del estómago, que vamos a decir una gastritis medicamentosa, porque recordemos que ellos están tomando fármacos, medicamentos para prevenir el ictus y para tratar sus comorbilidades, sus factores de riesgo, y entonces son polimedicados y son muy susceptibles a padecer de gastritis. Entonces, por eso uno debe utilizar una alimentación que sea balanceada, que tenga mucho líquido, que tenga muchos jugos, muchas frutas, que no sean cítricas. Acá en nuestro medio tenemos la lechosa, el cambur, el melón, ¿sí? También puede ser las mismas, vamos a decir, la manzana, la pera, ¿no? Pero evitar todo lo que es cítrico, piña, naranja, mandarina, limón, ¿eh? Hasta el mismo mango también es un poquito pesado para el estómago, se dicen los pacientes. Entonces, eso es un factor sumamente importante, y que el paciente tenga, a veces dicen, doctor, es que él no quiere comer. Entonces, es como si tuviera un niño, darle comida cada 3 horas. Poquito a poco se le va dando. Tenemos también otro tipo de paciente que va a quedar, que no va a poder comer por sí solo y va a necesitar una ayuda. En las primeras de cambio pudiera ser una sonda, una manguerita por la nariz para que llegue al estómago, que se le coloca, es para pasarle los alimentos que tienen que ser pues licuados, ¿no? Porque se puede tapar. Esa sonda es por un tiempo, pero si ya el paciente tiene 3 semanas, por decir mucho, o 4 semanas, por decir bastante tiempo, utilizando ese método y aún no ha sido capaz y no va a ser capaz, porque ya eso lo sabe el médico especialista, de que va a mantener una dieta por vía oral, a ese paciente hay que hacerle un procedimiento quirúrgico que es una gastrotomía, que es abrirle un agujerito en el estómago, ¿no? Eso lo hace el cirujano y le coloca una manguerita allí y por allí lo alimenta. ¿Ves? ¿Por qué? Porque si nosotros insistimos en darle por esa zona nasogástrica, esa sonda va a producir daño con el tiempo y se obstruye. Y también sirve esa sonda no solamente para los alimentos, sino también para los medicamentos por vía oral. Entonces, si la sonda nasogástrica no es efectiva, el paciente no va a poder ser tratado por vía oral.
Entonces, fíjate todas las cosas que estamos hablando y incluso cuando son pacientes que tienen problemas para tragar, uno siempre insiste, nunca le dé los medicamentos ni los alimentos acostados, sino que tiene que estar sentado, y cuando le vaya a introducir los alimentos, siempre que baje un poquito el mentón para que de esa forma no vayan directamente y no se vaya a ahogar. Porque el paciente entonces, si uno no hace estas cositas que son muy puntuales, el paciente pudiera tener una neumonía por broncoaspiración porque se le van los alimentos para las vías respiratorias. Entonces, como ves, ese aspecto es sumamente importante, y ese aspecto, desde el que está en la hospitalización, el familiar tiene que estar pendiente de cómo va a ser esa alimentación y no dejarle todo a la enfermera, inmiscuirse en el cuidado del paciente, porque ese es un paciente que va a necesitar otras personas que lo ayuden en las primeras de cambio. No todos se recuperan. Hay un gran porcentaje que puede quedar con una secuela desde estar acostado en una cama, saltando de que puede morir, por supuesto, pero puede quedar en una cama, en una silla de ruedas, o caminando con bastón, o caminando sin problema. Eso desde el punto de vista motor. También puede quedar con trastornos en el lenguaje, y entonces ahí vamos a otro punto. El lenguaje necesita el especialista en el lenguaje, que es el foniatra, ¿no? El foniatra le hace una evaluación y ve qué tipo de trastornos del lenguaje es, porque él puede quedar con trastornos en la articulación de la palabra, que es lo que uno llama disartria, que es porque tenga afectación de uno de los nervios que hacen movilizar la lengua o movilizar el cuadrante inferior de la cara, y entonces él queda con ese trastorno. Él puede decir la palabra correcta en el sentido de que él sabe que ese es un lápiz y dice lápiz, pero lo dice arrastrado, o dice carro, él sabe que está diciendo carro. Ese es un problema que ya estaríamos hablando de una afasia, que es cuando no pueden decir la palabra, sino que le sale otra. Y ahí el problema es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque estamos hablando de afasia, que es un trastorno en la comunicación, en la elaboración del lenguaje, mientras que la disartria es un trastorno en la articulación, ¿sí? Que lo podemos tener por un problema neurológico como es el ACV, como por un problema extraneurológico, y después cuando a uno le anestesian para hacerle un tratamiento odontológico, y queda la boca un poco, eso es disartria. Entonces allí el foniatra tiene que realizar una evaluación clínica y le realiza un esquema de tratamiento que lo realiza el técnico en foniatría. ¿Ve? Entonces, ese es un aspecto que a veces lo descuida el familiar, porque ya eso es otra consulta, en fin, y más en esta situación en que estamos. Entonces, yo les digo que se asesoren por la web para que ellos puedan ayudar. Incluso les pongo planas, que hagan ejercicios de escritura, de dibujo, que hagan de sopa de letras, cuando son capaces de hacer eso, pero a veces son incapaces incluso de saber que el lado izquierdo, que existe un lado izquierdo y existe un lado derecho del cuerpo. A veces ellos no saben por el mismo problema. Existe otro problema que es desde el punto de vista visual que puede quedar, que el paciente no tiene la campimetría visual. Sabes que uno cuando está sentado, yo estoy de frente, ¿verdad? Yo tengo una visión que está en la parte marginal, vamos a decir, en la perimetría, en los campos externos, ¿no? Entonces yo tengo esa visión como de 180 grados, ¿no? Yo estoy hablando contigo, yo sé lo que tengo al lado derecho y lo que estoy viendo al lado izquierdo. Entonces esa es la campimetría visual. Hay pacientes que solamente se les manifiesta el ictus o ACV de esa forma, que pierden la visión de un campo visual. Y entonces el paciente se lleva todas las cosas por delante. No es capaz de manejar porque puede hasta chocar, se puede encaramar en las aceras porque no tiene esa visión temporal, esa visión periférica, ¿ves? Entonces, a veces ese es el único motivo, pero es un motivo de consulta bastante invalidante porque limita mucho al paciente. Y allí lo que hay es que tener paciencia porque ya lo que se condicionó y allí quedó y pudiera recuperar, ¿ves?
Entonces, quedan todo ese tipo de secuelas que puede tener el paciente. Hay también secuelas que son, por ejemplo, en trastornos del control del cuerpo, le da mucha inestabilidad cuando son problemas que afectan el centro del equilibrio, que está en el cerebelo, y entonces puede también producir, y eso, entonces también eso conlleva a que el fisiatra esté allí con nosotros y haga entrenamientos de la marcha, y uno incluso le dice al familiar, hágale pisadas, marcas en el piso para que él las siga y pueda así practicar la marcha. Una serie de instrumentos en que uno utiliza para poder ayudar a este tipo de pacientes. ¿Ve? Ese es con la complicación. Y existen otras complicaciones que ya no son tanto, vamos a decir, desde el punto de vista físico, más sí desde el punto de vista emocional, que es la complicación de los trastornos emocionales, especialmente la depresión y la ansiedad. ¿Qué es lo que uno suele ver? El paciente cuando tiene el evento, lo sorprendió el evento, porque sorprende. Es un paciente que estaba bien y ya el otro día está mal. Él cree que se va a recuperar, porque él lo siente y es lo que uno siempre tiene que hacerle ver al paciente que se va a recuperar, porque uno no sabe, cada paciente evoluciona dependiendo de su circulación cerebral, de su potencial. Entonces, ¿qué pasa? Que estos pacientes cuando ven que va pasando el tiempo y no se recuperan, ellos se deprimen, ¿entiendes? Se deprimen, se tornan ansiosos y mucho más cuando tienen compromiso del lenguaje, en la elaboración del lenguaje. Fíjate que a veces no solamente es en la elaboración del lenguaje, sino también para entender el lenguaje. ¿Ves? Que no lo entiende, porque le está hablando a uno y no entiende. Ese también es otro compromiso del lenguaje. Entonces, el lenguaje se suele afectar con mucha frecuencia en los pacientes. Y eso le da mucha depresión. Y allí también uno tiene que hacer el manejo con las familias, posible con el psicólogo. Por eso es que hablamos del equipo multidisciplinario, con el psicólogo para que nos ayude a manejar estos pacientes. ¿Ves? Entonces, esas serían, vamos a decir, las complicaciones a grosso modo del paciente neurológico. Una explicación bastante completa, doctora, y yo quería llegar a esto porque ya hablamos de ictus en entrevistas pasadas y lo pueden ver en el canal, pero hay situaciones, doctora, donde el ictus se deja pasar. ¿En qué sentido? Hay somatizaciones que pueden ser algunas de las que usted dijo. Por ejemplo, empieza la persona a perder esa facilidad para hablar, ese problema articular de la boca, etcétera, etcétera, empiezan a hablar como medio borrachos, ¿ok? Y las personas no toman en cuenta este tipo de somatización y lo dejan pasar. ¿Qué pasa cuando se deja pasar días y esa persona progresa ese tipo de situación? Llega un momento que ya no puede hablar, lo llevan a la unidad de hospitalización o a la clínica, hospital, etcétera, y entonces ya el evento está y las consecuencias son nefastas. Hay escenarios donde los familiares, por desconocimiento, por ignorancia, dejan pasar este tipo de sintomatología. Creen que es otro tipo de situación porque evidentemente es una parte articular, es una habla, no lo ven como que arriesgando su vida en general y no asumen de llevarlo de una vez al centro hospitalario. Quiero que le dé un mensaje a la población de que si presente algún tipo de estos cambios repentinos, pudiera ser un ictus, doctora. Sí, a eso voy. El ictus es sting, ¿no? También stroke, que es la palabra en inglés que es como golpe. Es algo que aparece de pronto. Que aparece de pronto, se producen esos síntomas y eso 24, 48, 72 horas el paciente puede evolucionar cuando es un isquémico y cuando es un hemorrágico se produce el cuadro y el paciente se puede deteriorar y siempre hablamos de las 96 horas donde el paciente en ese tiempo puede tener un gran edema cerebral y el paciente morir por el edema. Pero ya después de los 10 días de la semana, ya eso neurológicamente no debe de producir ya muerte. ¿Ve? Ya el paciente lo que vamos a ver es la recuperación. Si uno ve un paciente que desde el punto de vista clínico
está progresando y pasan días y pasan semanas y pasan meses y está progresando, eso no es un ictus ni un ACV. Ahí está sucediendo otra cosa, ¿ok? Y para eso el neurólogo está capacitado para ver qué es lo que puede estar produciendo. Entonces, uno dice, esa está tumoral, que tiene un tumor cerebral, porque está progresando. Estamos hablando, es un problema tumoral. Eso uno tiene que ponerlo siempre como primero. Por otra parte, uno interroga al paciente también en su clínica, en los antecedentes, qué tratamiento está tomando. Está tomando psicofármacos. No es que él está solo, él se toma las pastillas para dormir él solo y él toma medicinas también porque lo vio el psiquiatra y toma medicamentos porque él se pone un poquito agresivo y le pusieron medicamentos antipsicóticos. ¿Son medicamentos que está tomando y está condicionando eso? Preguntas que uno siempre se plantea. Porque esos medicamentos, si no están supervisados y si se los deja uno al paciente que no tiene un buen control por sí mismo, pudiera cometer ese error y el paciente sobremedicarse y estar bajo medicación exagerada. Todo eso lo saca uno en la historia clínica porque ese es el instrumento más importante que tenemos nosotros los médicos, es la historia clínica. Con la historia clínica nosotros ya sabemos todo. Nosotros ya cuando vamos a examinar y vamos a ver los exámenes ya presumimos que va a salir en esos exámenes, ¿ok? Número 3. El paciente tiene antecedentes. Ese paciente, ¿qué tipo de antecedentes tiene desde el punto de vista médico? Es un paciente que es hipertenso, es un paciente que es cardiópata, es un paciente que ha sido operado. Lo operaron del corazón. No, doctora, a él es un infarto y a él también tiene una arritmia y le pusieron un marcapaso. Eso es también un detalle importante. Le pusieron el marcapaso. ¿Cuándo se lo colocaron? ¿Por qué se lo colocaron? Siempre uno el por qué. No conformarse, tiene un marcapaso. No. ¿Por qué se lo colocaron? ¿Cuánto tiempo tiene ese marcapaso de colocado? ¿Hace cuánto tiempo se lo indicaron? Porque tenemos que estar pendientes porque son artefactos que pueden vencerse la pila. Entonces pueden estar apagados o pueden estar funcionando mal. Entonces ahí es donde el cardiólogo nos ayuda a nosotros a evaluar ese tipo de paciente. Y eso puede condicionar un estado de hipoperfusión, de disminución del flujo sanguíneo cerebral de manera crónica, y el paciente que antes estaba, vamos a decir, medianamente coherente, el paciente puede tornarse todo incoherente y hablar todo enredado, más todavía en un tiempo que pudieran ser días, semanas, ¿verdad? No mucho, porque ya el paciente pudiera tener ya síntomas de pérdida de conocimientos de cada rato, desmayarse, lo que llama la gente, porque no hay latido cardíaco efectivo que lleve la sangre a todos los órganos de la economía, en especial al cerebro, que él es muy sensible cuando el flujo sanguíneo cerebral cae por debajo de lo normal, que es de 50 a 60 cc por cada 100 gramos por litro, ¿ves? Entonces, ese es el flujo sanguíneo normal, y cuando cae por debajo de eso y no tiene buenas arterias que lo ayuden, pues el paciente se va a ir deteriorando y deteriorando y deteriorando. Aparte de eso, uno tiene que preguntar otros antecedentes. Si el paciente no ha tenido fiebre, no ha tenido otro tipo de sintomatología que nos pudiera estar hablando de un componente encefalítico, de una encefalitis, ¿ok? Todo depende de los concomitantes y de la forma de aparición de todos estos síntomas. Los concomitantes son los otros síntomas que pudieran acompañar toda esa sintomatología que tú me describiste. ¿Ves? Entonces, pero en primer lugar, uno siempre tiene que pensar en una lesión ocupante de espacio, que puede ser un tumor, puede ser un hematoma subdural crónico, un paciente que ha recibido un trauma 2 meses atrás y después del trauma se empieza a tornar así. Hay que estar pendiente y es lo primero que uno pregunta. Mira, no se golpeó, no se ha dado un golpe, porque a veces son personas mayores que se golpean y no se dan cuenta y no se acuerdan, y después al tiempo, como al mes o a los 2 meses,
máximo 3 meses, ya después de 6, 8 meses es muy raro, entonces empieza a tener todos esos trastornos de la esfera mental, de la esfera cognitiva, y empiezan a hablar todo, hacen cosas que no debían de ser, y hablan de manera arrastrada, un lenguaje lento, en fin, pueden tener dolor de cabeza. Por eso es que un anciano, una persona mayor de 70 años, en fin, que tenga dolor de cabeza y nunca ha tenido dolor de cabeza, uno tiene que pensar o en una lesión ocupante de espacio de tipo un hematoma subdural que se ve en trauma, posterior a trauma, o a un tumor cerebral. ¿Sí? Doctora, si llega ese paciente y no le dicen bien la clínica externa, o sea, esos termómetros no comunican bien, vamos a suponer que hay esos casos, ¿ok? Y nada más el médico se limita a ver la clínica del paciente in situ. Le pregunto, en todo proceso de depistaje a nivel de los exámenes que se hacen de imágenes, ¿no? Bien sea resonancia, bien sea tomografía, cuando ha habido algún evento, por muy leve que sea, siempre aparece en las imágenes, siempre. No necesariamente. Eso depende del tiempo. Si el paciente viene en la primera hora, una tomografía no nos va a decir nada. Sí nos dice que tenga un evento cerebral, nos descartaría que sea por un sangramiento, porque la sangre sí aparece. La sangre sí aparece por lo general, en el 99% aparece la sangre en la tomografía. Es el método, por eso es que es el primer método diagnóstico que uno indica a un paciente que tiene un evento cerebrovascular. Es el primer método diagnóstico. No lo ha podido tumbar nadie. Ni la resonancia. Primero, porque es un método que está en cualquier parte. Segundo, es un método rápido. Y tercero, es más económico. ¿Ves? Entonces, te llegó el paciente a la hora, no tiene nada, pero tiene la clínica. La clínica siempre se impone, es lo que siempre uno le dice a sus estudiantes. La clínica siempre se impone. No tiene nada desde el punto de vista de imagen, pero tiene la clínica, apareció en forma súbita, no moviliza a un lado del cuerpo, no habla bien, eso es un ictus. Y que sí, vamos a ver los cambios quizás a las 6 horas, a las 12 horas. Sí, todo depende de la severidad, de la magnitud, de la extensión del vaso en que se produzca la lesión. Eso es muy importante. Ahora bien, tenemos la resonancia. La resonancia sí es más sensible a las isquemias. Puede ser que un paciente tenga un ictus y le hacen una tomografía y no ven nada, y le hacen una resonancia y tiene 3 horas y le hacen la resonancia, allí sí, ellos pueden ver, porque hay un sistema que es el por difusión, que incluso hay las contrastadas, hay las funcionales, que se ve bien la penumbra isquémica, que es aquel territorio que está alrededor de la zona realmente muerta, realmente necrótica, y uno a través de esos métodos de estudio que miden más función, uno puede determinar eso. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro medio? Es la tomografía y tenemos la resonancia cerebral con difusión, que nos ayuda mucho, porque la difusión no estamos a decir tan especial como los otros métodos que miden perfusión, pero la difusión sí es buena también, porque nos dice que esa lesión es nueva, porque sí tiene una lesión nueva, y eso nos ayuda mucho la resonancia. Pero como te digo, no hay como la clínica. La clínica siempre se impone, y el primer método que uno hace es la tomografía. Si la tomografía sale negativa, pero el paciente tiene clínica, uno lo maneja lo trata como un ictus isquémico, y uno, si no tiene resonancia, uno puede hacerle otra tomografía de control a las 24 o 48 horas. ¿Okay? Por lo general, nosotros acá no utilizamos contrastes porque pues pudiera producir más daño al tejido isquémico, pero ya hay tomografías contrastadas, incluso hay angiotac, donde se ven los vasos preciosos y se ve el área, son estudios más sofisticados. Pero nosotros con la tomografía, con la clínica primero, y la tomografía, nosotros podemos hacer un buen diagnóstico de ictus, y posteriormente vamos a hacer la resonancia pero ya con algo más calmo, ¿no? Vamos a decir así. Después de 48 horas se le realiza otra vez la TAC.
y sigue predominando la clínica, pero en la TAC no aparece nada. ¿Sigue estando la razón con la clínica, doctora? ¿Sigue manteniéndose el diagnóstico? Claro. Entonces allí es donde el médico realiza, claro, uno sigue insistiendo porque es la presentación. Lo súbito es vascular en neurología. Todo lo que es vascular en neurología o funcional, psiquiátrico. Pero lo psiquiátrico o funcional, eso nosotros lo sabemos detectar. Eso se detecta porque ya el especialista tiene los instrumentos para hacerlo. Pero si le sale la tomografía normal al otro día, uno le realiza una resonancia cerebrovascular, fascia arterial y venosa con difusión. Y ahí sale, tiene que salir. Ahí sale, el 99%. Y si a ese paciente no se le puede hacer resonancia porque tiene artefactos como marcapaso, que está contraindicado, ¿qué pasa? Se le hace una angiotac. No, se le hace un angiotac ya de esas modernas. Se le hace un angiotac y podemos ver el vaso afectado. Sí, se le hace una tomografía control, claro que sí. Pero eso es lo que hacíamos nosotros. Bueno, nosotros no, los profesores míos cuando no había resonador, porque yo sí soy de la hebra del resonador, pero cuando no había resonador, eso es lo que hacían ellos. Y eso es lo que hace uno en un hospital también a veces, porque no hay los recursos, que el paciente no tiene recursos para sacarlo y hacer una resonancia privada, particular, y nosotros hacíamos una tomografía al ingreso y después otra a las 48 horas, 72 horas. Eso era algo que se hace. Pero lo más importante es la clínica, María Ángel. A veces hay pacientes que creen tener un ictus, a mí me ha pasado, es más, me ha llegado por la consulta, la traen en una silla de ruedas, y ya cuando uno ve entrar al paciente, ya uno sabe que eso no es orgánico, que eso es funcional, mejor dicho, psiquiátrico, psicológico. Lo que pasa es que nosotros no utilizamos ese término, sino funcional. Uno se da cuenta enseguida por la actitud de la cara, cómo tiene la cara. Entonces allí nos toca a nosotros hacerle ver al paciente que él, desde el punto de vista físico, no tiene nada. Hay que hacerlo con mucho tacto, porque tanto para él como para sus familiares. No es fácil decir a un paciente y a su familia que lo han estado tratando como un ictus, que tiene 48 horas y lo sacaron del altar y lo trajeron a la clínica, al consultorio. Decirle así, no, ella no tiene nada. Nunca debemos de decir eso. Nunca. Porque si un paciente trae eso físicamente, que ya uno se ha dado cuenta que no tiene nada, más sí tiene emocionalmente, que es peor, a veces. Peor porque a veces cuesta. A mí, bueno, he tenido, bueno, uno no debe decir, pero el hecho de conversar con el paciente, transmitirle al paciente, enseñarle con un espejito de esas de polverita, me cayó la cédula, con un espejo, de esos espejos, y uno le enseña, mira, tú puedes hacer, haz así, uno le hace lo mismo, mira, dice cómo lo puedes hacer, mira, y fíjate del otro lado, fíjate cómo lo puedes hacer, te fijas, mira cómo tienes la mano, porque la mano para nosotros es muy importante cuando hay un déficit. Cuando hay una mano que tiene el pulgar adentro de la mano, eso es una mano patológica, enferma, ahí hay un problema neurológico, ¿ves? Pero si un paciente que viene, que no puede mover la mano y trae la mano abierta, eso lo más probable es que no sea neurológico por vascular, ¿me entiendes? Entonces son muchos detalles que nosotros, por eso es que el neurólogo es muy observador. Y yo siempre se lo digo, una persona que es inquieta, corriendo, ya no sé qué, no puede ser buen neurólogo, porque el neurólogo se tiene que dedicar a observar. Y nosotros estamos hablando y estamos viendo cómo mueve las manos, mueve la cabeza, no la mueve, ese debe tener un parque, casi no mueve. O sea, ya uno hace esos juegos cuando uno anda en la calle, ¿no? Que está sentado esperando algo, ¿no? Cuando uno andaba en la calle. Entonces, esos son detalles que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si tú ves, ya tú le vas enseñando al paciente, entonces ya él se está dando cuenta. Y te fijas cómo hiciste, te fijas, entonces ahí uno va, y uno ha sacado pacientes de esas situaciones, pero ¿cómo? Convenciéndolo, teniendo ese rapport, teniendo esa transferencia, ¿verdad? Ponerse siempre en lugar del paciente, tratarlo bien, esa empatía, con cariño. Esa empatía. Cariño. Claro, porque sí, si señor. tú es una actitud, ella no tiene nada, no, jamás. Trata al otro como te gustaría que te trataran a ti, es una máxima. Claro. Entonces,
Bueno, claro. ya de esa forma, mira, de esa forma ya tú vas teniendo una empatía y el paciente se va dando cuenta y a veces salen caminando. Y lo que hicimos fue hablar y los familiares, ay, gracias doctora, pero es algo, y eso nos sucede siempre a todos los médicos, pues, que tenemos esta especialidad. Sí, hay que Porque hacer es el la hecho parte de no psicóloga. correr, hay que tomarse, hay que detenerse y tomarse el tiempo para cada paciente. ¿Ves? Entonces, nos ha pasado que creen que es un ACV y todos los estudios normales y todo, entonces la gente, y ahora la resonancia y traen un cerro de estudios. No tiene físicamente, más emocionalmente sí tiene. ¿Ves? Y eso es muy importante Increíble. hacerse saber a él y a los familiares. Increíble. Increíble cómo la mente comanda absolutamente todo y tener el buen ojo clínico, literal, un ojo clínico literal. Los buenos especialistas se deberían, ¿no?, diferenciar por eso, ¿no?, para garantizarle al paciente que en qué estado real se encuentra. Doctora, en base a la cantidad de consecuencias que pudiera tener un ictus, eso va a depender de cada paciente. ¿Qué porcentaje hay ictus y demencia? Si tiene que ver, está relacionado directamente con la edad del paciente obligatoriamente, o un paciente joven, llámese a partir de los 30 años, puede también tener consecuencias de demencia, doctora. Sí, en primer lugar va a depender de la severidad del ictus. ¿De qué vaso le condicionó el ictus o ACV? No es lo mismo un ictus de toda una cerebral media que nutre las 2/3 partes de la cara externa del cerebro, ¿no? No va a ser igual un ictus de esa arteria tan importante como una arteria colateral de esa cerebral media que pudiera producir solamente un déficit en el brazo, ¿verdad? Y no va a afectar la parte, vamos a decir, no va a ser tan severo, porque aparte va a tener una circulación cerebral, estamos hablando del joven, una circulación cerebral que lo protege porque fue un vaso muy chiquito. Pero el joven, cuando tiene un ictus, que es importante, que es de una arteria de la cerebral media, pues puede, como ha sido tan grande, él puede morir porque él se hinche tanto el cerebro que el cerebro no tiene para dónde agarrar y se pueda morir por enclavamiento, ¿no? Eso es cuando es muy grande. Cuando es muy poquito, muy pequeño, puede ser que no tenga deterioro cognitivo, o sea, no, porque ha sido algo pequeño. Una persona ya mayor que sea hipertensa, sea diabética, tenga arteriosclerosis cerebral importante y tenga un evento cerebrovascular, él puede quedar con la parte cognitiva afectada, ¿ok? Puede tener un trastorno cognitivo menor, que es lo que llamaban antes deterioro cognitivo leve, que no es demencia, que solamente es problemas de memoria, que reciente, ay, se me olvidó dónde dejé las llaves, o un problema de tipo no amnésico, que es solamente la parte ejecutiva, que no se atreve ya a salir, que ya yo no manejo esos equipos, ¿no? A mí no me gustan esos equipos, ya yo no manejo esas chequeras, bueno, ya eso no son capaces de manejar esas cosas, entonces esa es la parte ejecutiva, pueden quedar con ese deterioro, ¿ves? Y a medida que tengan otros eventos, y si el paciente es un paciente hipertenso y no se cuida, y va teniendo más, incluso hay una enfermedad desde el punto de vista radiológico que se llama enfermedad de pequeños vasos o leucoencefalopatía microangiopática, que son nada más que la arteriosclerosis, que el endurecimiento de las arterias y que se puede ver desde el punto de vista de imágenes, se ve. Ya eso es un factor de riesgo para tener deterioro cognitivo y para tener otro evento cerebrovascular u otro ACV si no se controlan esos factores de riesgo, ¿okay? Pero si comparamos entonces en el joven y en el adulto ya mayor, pacientes mayores ya de 50 años, 60, 70, 80, dependiendo de todos esos factores de riesgo, del control de esos factores de riesgo, pudiera quedar ya con un deterioro cognitivo, que estaríamos hablando de tipo vascular, o pudiera evolucionar, si eso no se trata, a una demencia vascular, que es una demencia diferente a la enfermedad de Alzheimer.
antiguamente se hablaba de que estas demencias vasculares eran parcialmente reversibles o parcialmente controladas. ¿Por qué? Porque si uno controlaba bien la tensión arterial de ese paciente, los niveles de lípidos en sangre, los niveles de azúcar, que el paciente tuviera una dieta mediterránea, una dieta bien balanceada, que tomara líquido, que hiciera ejercicio, el paciente pudiera mejorar o pudiera enlentecerse ese proceso. ¿Okay? En relación al joven y el deterioro cognitivo, ellos, como te dije, depende de la severidad y de la extensión del ictus. Porque si es un ictus que afecta el lenguaje, eso le pudiera traer consecuencias, entonces él tiene que hacer mucha foniatría, mucho ejercicio para que ellos puedan mejorar. Hay pacientes que dependiendo de la severidad quedan con muchos trastornos, incluso hay unos que quedan como hablando como si fueran extranjeros. Yo querer, como hablan de esa forma, y a veces eso le trae torpezas para volverse a incorporar a la sociedad, a sus actividades laborales, porque ese es otro punto, ¿no?, que no he tocado. ¿Cómo integrar nuevamente a la sociedad a un paciente que tiene dificultad para movilizar su brazo, su pierna? ¿Puede volver al trabajo? Todo depende. ¿Puede volver a manejar? Todo depende. Porque si es un carro sincrónico y el déficit derecho, no va a poder manejar. Yo recomiendo que ese tipo de pacientes no manejen, porque a veces uno necesita una pronta acción, actuar rápidamente y eso pudiera estar lento, por entonces no se recomienda que ellos manejen. Trabajar depende, porque si él trabaja en computador y desde el punto de vista, lo que tuvo fue un ictus del lado izquierdo, del lado derecho del cerebro, que no actúa con la parte logística, ni con la parte del lenguaje, ni la aritmética, y todo eso está conservado, él puede trabajar con su mano derecha, porque se refleja en el lado izquierdo del cuerpo, ¿me entiendes? Entonces puede trabajar en la computadora, él puede hacer su actividad, no afecta el lenguaje. Ahora, si es del lado izquierdo y tiene afección del lenguaje y tiene la mano derecha, para trabajar, si era un ingeniero o algo, se va a hacer difícil, aunque sea joven. Claro. Hay que entrenarse y el tiempo lo dirá. Uno nunca puede decirle a alguien, no, tú te vas a quedar así siempre. No. Uno siempre tiene que transmitirle al paciente esa mejoría. Vas a ver cómo vas a seguir, porque es así, nos dan las sorpresas. Todo depende de cada quien, de la parte cerebral. ¿Ves? E incluso también es muy importante, fíjate que en los países desarrollados tienen los trabajadores sociales que ayudan a este tipo de pacientes en el sentido de que le diseñan instrumentos para comer especiales, porque si son con el problema del déficit, si son derechos, si son zurdos, en fin, dispositivos para bañarse, les enseñan a bañarse con unos guantes para que puedan ser útiles el otro brazo que no tiene fuerza. Son una serie de cosas que hay en los países desarrollados para este tipo de pacientes. ¿Ves? El que es derecho y quedó con un déficit derecho y él quiere escribir porque la lesión no fue muy grande, yo le digo, bueno, practique la mano izquierda para que escriba. Todo, por eso es que no es solamente, no, ya te vas para la casa, ok, chao. La consulta, el control, las medicinas, no, son una serie de aspectos que el paciente tiene que evaluarse, la parte sexual, todo eso. Son muchos aspectos donde esos pacientes tienen su vida afectada, ¿no? Y se sienten menos válidos, porque no poder volver a integrarse a la sociedad. Entonces hay que tratar de que ese paciente se integre en la sociedad lo más pronto posible. La música es otra terapia también, escuchar música, lo que les gusta, una serie de aspectos que uno tiene que evaluar. Sí. Inclusive hay médicos que han tenido ese tipo de eventos, entonces se quedan en consulta. Depende de que, obviamente, como ya lo dijo, de qué tanto le afectó. Y es bastante, da mucho ánimo, ¿no? Y da mucha aliento, ¿no? Cuando los médicos no se rinden, porque, bueno, es amor al arte, entonces ellos buscan la manera de seguir, ¿no? De seguir aportando, obviamente, conocimiento. Doctora, hay eventos, volvemos otra vez al acto del ictus, al evento como tal. Hay personas que de repente hacen una devolución, un vómito, ¿ok?
De pronto la persona pierde conciencia, van a la revisión y hay un evento, hay un ictus. Ese vómito hace a que sea menor el efecto o simplemente es parte del ictus. No, mira, cuando un paciente tiene un vómito de aparición y tiene otros síntomas, puede ser dolor de cabeza, pérdida del conocimiento, cae al piso, eso nos está indicando a nosotros que hubo un evento neurológico intenso, agudo y de importancia. Puede ser, lo primero, un vaso que se ha roto en el cerebro. Ese vaso puede ser roto por una aneurisma, una dilatación del vaso, una vejiguita que le sale al vaso, porque son personas hipertensas de larga data, fumadoras o simplemente nacieron con ella, y se rompe, y el paciente tiene vómitos, dolor de cabeza, una cefalea, por lo general comienza con una cefalea en estallido, viene el vómito, y el vómito es porque la presión dentro del cerebro aumenta de manera súbita ante la presencia de esa colección de sangre que no debería de estar allí, porque en el cerebro lo que está es el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y los vasos cerebrales, para cada quien cumpliendo su función en cada lóbulo. Entonces, cuando hay una dilatación y hay un vaso que se rompe, hay un hematoma, ¿para dónde me voy? Ahí estoy. Entonces aumenta la presión del cerebro y lo podemos ver en cómo lo sospechamos por la clínica, dolor de cabeza y vómito. Para nosotros un dolor de cabeza de aparición súbita y un vómito de aparición súbita con dolor de cabeza, esos son signos de hipertensión endocraniana, de que la presión está aumentada y si es en forma aguda, un vaso que se rompió. Es lo primero que tenemos que pensar. Lo primero. No que es una migraña. No. La migraña tiene su sintomatología muy característica. Ya el paciente ha referido otras veces el evento, entonces tiene el dolor de cabeza en hemicráneo, pulsátil, como si tuviera el corazón en la cabeza, del latido, y que puede acompañarse de vómito y que algunos pacientes refieren que al vomitar se le calma el dolor. Esa es otra cosa, muy diferente a lo que estamos hablando de un paciente que se presente con dolor de cabeza y vómitos en las primeras de cambio y puede acompañarse de convulsiones, puede acompañarse de pérdida del conocimiento, lo consigue en el piso, puede acompañarse de rigidez en el cuello, no le moviliza el cuello y el cuello está rígido y hay dolor. O a veces no está rígido, sino que el puro dolor cuando uno flexiona la cabeza, ¿no? Entonces son los signos de irritación menina. Entonces lo tiene todo para uno decir, esto es un vaso que se rompe. Pero con todo y eso, si es cefalea y vómito solo, uno siempre piensa en ese vaso que pudiera haberse roto. Es lo primero que uno piensa. Ya después uno empieza a hacer los diagnósticos diferenciales, luego de haber hecho los métodos diagnósticos que ya nosotros sabemos cuáles son, que en el primer momento pudiera hacer una tomografía y vemos entonces. Es más, fíjate tú cómo es la clínica, que a veces, si en las primeras 6 horas, antes, la gente cuando no, vamos a decir, no estaba la tomografía tan disponible, se hacía primero una punción lumbar cuando uno pensaba que era un vaso que se había roto de tipo aneurismático, porque eso en la clínica uno sabe cuál es, y uno hacía la punción lumbar. Y fíjate que si uno hace la punción lumbar en este evento que tiene menos de 6 horas, la punción lumbar pudiera salir negativa, pudiera no haber sangre. Y eso no descartaba que fuera una ruptura de un vaso. Y por eso es que estos pacientes hoy por hoy, cuando llegan y tienen esos síntomas, que lo que tienen es cefalea de aparición súbita y vómitos, o que pueden también tener trastornos de la conciencia que caen al piso o tienen convulsiones o dolor en el cuello, uno le hace de primera instancia una tomografía cerebral simple. ¿Ves? Es lo primero que uno le hace antes de realizarle una punción lumbar. Si esa tomografía sale negativa, y ya el paciente tiene más de 6 horas y sale negativa, y el paciente tiene la sintomatología, uno puede hacerle la punción lumbar para determinar la sangre o simplemente irse uno directamente a una resonancia ya con fase vascular, arterial y venosa, donde vemos tanto las arterias como las venas y los senos venosos y toda la estructura que lleva sangre en el cerebro. Se ve a través de ese método. Eso es algo que ya forma parte del plan de estudio de ese paciente.
Qué importante lo que ha dicho y sobre todo educar, formar a las personas para que a la hora de que eso pase y suceda ya tomar las medidas inmediatas a la hora sobre todo de llegar y decir qué fue lo que pasó para que entonces el médico de guardia aborde y no perder más tiempo, ¿no? Por eso le hice esa pregunta porque es importante, quizás muchas personas relacionan vómito con problemas gástricos y porque se relaciona también, hay casos donde dan dolor de cabeza y vómito y creen que es a nivel gástrico, sencillamente pudiera ser algo tan relevante como este tipo de evento. Fíjate cómo ha evolucionado la neurología, cómo ha evolucionado las imágenes, cómo ha evolucionado el conocimiento. Que ahora una crisis de hipo, el hipo, ¿no? Una crisis de hipo en un paciente que no ceda con los tratamientos convencionales, que eran 24 o 48 horas, debe de acompañarse de una resonancia, fíjate, de una resonancia cerebral, con método de contraste, con gadolínio. Porque, y más si es en joven, o en pacientes mayores de 50 años, y de bueno, cualquier edad. Uno debe de hacer eso para descartar o hacer la pesquisa, mejor dicho, de otro tipo de enfermedades que pudieran evolucionar con esa forma clínica de hipo. Están hablándose ahora. Últimamente hemos tenido, mira, esta cuarentena nos ha actualizado mucho a los neurólogos, yo creo que a todas las especialidades, porque hemos tenido muchos, vamos a decir, congresos virtuales, hemos tenido muchas actividades científicas virtuales y hemos tenido un gran avance y una gran preparación en lo que son las enfermedades desmielinizantes, de la mielina, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, en fin. Y han presentado una serie de casos muy interesantes que hemos podido ver. Realmente me he sentido bastante interesado, o sea, me llamó mucho la atención cómo una crisis de hipo pudiera el paciente tener trastornos desmielinizantes en la médula oblongata o del bulbo y puede acompañarse de lesiones en otras zonas del cordón espinal. Por eso es que el interrogatorio es sumamente importante, buscar otros síntomas que a veces el paciente no le da importancia, ¿ves? Más si son pacientes que han tenido la crisis de hipo y ahora tienen vómito y ahora tienen que ven doble, en fin, ya uno allí, ¿ves? Claro, hay hipos que se pueden producir por otras causas, pero lo que quiero es que uno tiene que tener la mente abierta y ahí es donde el especialista se luce evaluando a sus pacientes con un buen interrogatorio, con una excelente historia clínica y todos los diagnósticos que debe de plantearse y los métodos diagnósticos que debe realizar para hacer esos diagnósticos diferenciales. Sí. Excelente, es así. Doctora, muchísimas gracias. Dio otra clase magistral, aprendimos muchas cosas, sobre todo esa medida preventiva, estar alerta de todo este tipo de alarmas, que bien sea, no queremos, valga la redundancia, alarmar, pero sí informar, porque con información tenemos esa prevención y, por supuesto, un mejor bienestar para todos nosotros. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? Ya está en su tierra natal, Maracaibo. Allí, ¿dónde podemos encontrarla? Bueno, nosotros estamos en la Torre Promotora Paraíso, en el segundo piso, consultorio 224. Estamos allí en horarios de contingencia los miércoles y viernes, de 8 a 11 de la mañana. Ya viene el periodo de Navidad. Posteriormente, después del 7 de enero, volvemos a estar allí con todas las medidas de bioseguridad. Yo quiero transmitirles, por favor, a toda mi gente de mi bellísimo país, que es Venezuela, que la adoro, y de mi bello Maracaibo, que por favor se cuiden mucho, y de todo el mundo, de todas las personas en el mundo que están, que nos cuidemos mucho, que pensemos siempre que el que tenemos a un lado tiene esa enfermedad del COVID, que lo que nos queda en estos momentos, hasta que vengan las vacunas, es cuidarnos extremosamente, mantener la mascarilla, usar la mascarilla, y si vamos a estar en un sitio hay que cambiarla a las 6 horas, que las mejores mascarillas son las quirúrgicas, y luego viene la N95, la KN95, o sea, la KN95 y las quirúrgicas son muy buenas. Lavarse las manos y el distanciamiento social. ¿Cómo quisiéramos estar todos juntos un 24 y un 31 de diciembre? Van a ser fechas muy claves, fechas muy importantes, pero que vamos a estar conectados de otra forma. No podemos tener un contacto físico y si vamos a estar reunidos, les parecerá algo, pero aunque sea familia, usar la mascarilla.
estar muy bien aireado el ambiente donde vamos a estar, y tenemos que hacer ese sacrificio, pero es por nuestro bien, por nuestra salud. Eso le puede dar a cualquiera. Vemos a los jóvenes a veces que no toman en cuenta esas previsiones y después vienen a contaminar a sus padres. Si ustedes adoran a sus padres, a su familia, a sus abuelos, cuídense primero ustedes para que se cuiden los demás. Tendremos otras oportunidades. Una prueba muy fuerte, pero Dios y la Virgen nos da esa fortaleza y tenemos que hacerlo así para evitar esta enfermedad. Ya después tendremos la inmunización, pero y recuerden, los jóvenes que dicen, no, a mí me dio, puede volver a repetir. Ya lo han dicho que la inmunidad puede durar 6 meses según estudios que han realizado y puede volver a repetir. Y el hecho de que le dio no significa que no se va a cuidar. Se tiene que cuidar más porque recuerde, cuídese usted y que está cuidando a su familia. Ese es mi consejo y mi mensaje que le doy de todo corazón. Sí, muchísimas gracias, doctora. Valiosísimas esas palabras, sobre todo de reflexión y por supuesto de concientización. Yo creo que todos somos responsables y bueno, usted como experta en la parte de medicina, pienso que me gusta, ¿no?, que haga ese llamado, ¿no?, haga ese llamado de responsabilidad, porque además, aparte de muchas personas que han muerto, también muchos personal médico lamentablemente han padecido, obviamente, gracias al COVID, y yo creo que tenemos que unirnos todos. Doctora, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Éxito, excelente Navidad. El año que viene nos estaremos viendo seguramente y este canal también es de usted. Muchísimas gracias, María Ángel, por todas esas actividades que realizaste durante el año, muy importantes, muy educativas, y yo por acá a la orden siempre. Me encanta poder ayudar para el conocimiento, para la sociedad, que es la mayor riqueza que uno puede tener, el conocimiento. Amén, así será, así será. Gracias y a la próxima, doctora. Chao, mi amor, cariño.